Director general del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit, pues bienvenido y sobre todo sabemos que el nombramiento fue ratificado el día de ayer y por eso aún más nuestro reconocimiento como presidenta de esta comisión, de la disposición, señor director, de estar con nosotros y sobre todo tener una primera plática de acercamiento y que la única finalidad es poder llegar a consensos, poder trabajar, por supuesto, de la mayor claridad y transparencia y privilegiando siempre el bienestar de todos los mexicanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, señora presidenta de esta comisión, María Elena Barrera Tapia. Es un honor estar hoy aquí con ustedes para platicar un poquito de esta nueva visión que emprende el señor presidente de la República. Ya ayer se pasó esa iniciativa en donde se incorpora esta nueva secretaría y bueno, platicar un poquito de los temas que consideren ustedes aquí en el Senado para hacer una agenda propositiva en bien del país desde el Infonavit. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido, señor secretario, sabemos. Y le solicito, si fuera tan amable, al secretario Víctor Hermosillo Zelada, señor senador, si hace de conocimiento si esta comisión existe el quórum correspondiente. Sí. Buenos días, presidenta. Dispense, vengo de otra reunión. Y estaba monitoreando que pudiera venir a tiempo aquí. No tiene uno, ¿dónde la, cómo se llama eso? Ubicuidad, ¿no? Solo un simple humano. Bueno, con todo gusto, señora presidenta, de conformidad con el registro de asistencia, se encuentran presentes, sí hay quórum. Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. No. Ah, tú no eres, ¿verdad? Vecina. Está muy bien. Está bien, bienvenido. Bienvenido, señor senador. Entonces, sí hay quórum. Gracias, señor secretario, por lo que abrimos esta sesión ordinaria. El orden de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad, por lo que le solicito nuevamente, señor secretario, si da lectura a la orden del día. Con todo gusto, señora presidenta. La orden del día para esta segunda reunión es la siguiente: lista de asistencia, declaración de quórum, que ya lo hay, tercera, lectura y aprobación del orden del día, cuarta, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, es que está aquí diferente, quinta, intervención del maestro Alejandro Murat Hinojosa, director general del Infonavit, bienvenido. Siguiente, definición de asuntos de las legislaturas anteriores que serán dictaminadas para concluir su trámite. Sexto, asuntos de la Comisión de Vivienda que conformarán el programa legislativo del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 62ª legislatura. Séptima, presentación de la iniciativa que adiciona el párrafo segundo del artículo 71 de la Ley de Vivienda por el prominente senador Fernando Herrera Ávila, presente aquí. 8, asuntos generales. 9, clausura y cita. Esta es la orden del día, señor. Muchas gracias, señor secretario. Y efectivamente no estaba considerada el cambio, estaba agendado todavía el encuentro con el contador público Manuel Zurrasco Setién, por lo que solicito al señor secretario someta a consideración de los integrantes de esta comisión la aprobación del orden del día en los términos en que se le ha dado lectura. Perfecto, señora presidenta, con gusto. Se consulta en votación económica si se aprueba el orden del día. Los que estén de adelante. Se aprueba el orden del día, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Continuamos con los asuntos
en cartera. El acta de la sesión anterior se ha distribuido también con antelación y se les pregunta si se omite su lectura y si alguien tiene algún comentario, que sean tan amables de hacérnoslo llegar para incorporar. Bien. No habiendo ningún comentario adicional, nuevamente, señor secretario, si fuera tan amable de preguntar a la Asamblea si se omite la lectura del acta anterior. Con gusto. Señora Presidenta, se consulta en votación económica si se omite la lectura del acta de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿Se omite, señora Presidenta? Muchas gracias, señor secretario. Del mismo modo, solicito someta a consideración de la Asamblea la aprobación de la misma. Con todo gusto, señora Presidenta. Se consulta en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Los que están por afirmativa, sírvanlo, hacerlo manifestándolo, levantando la mano. Está aprobado, señora Presidenta. Muchas gracias. Y continuando con nuestra orden del día y por supuesto nuevamente después de la bienvenida al licenciado Alejandro Murat Hinojosa, si ustedes me lo permiten, hacer una pequeña referencia de la currícula del director general del Infonavit a partir del día de ayer. Es licenciado en Derecho por el ITAM y maestro en Derecho por la Universidad de Columbia en Nueva York. En 2003 fue electo diputado federal y presidió la Comisión de Competitividad y Desarrollo Regional en San Lázaro. Al terminar su gestión como legislador, fue director general del Instituto de la Función Registral del Gobierno del Estado de México y en el año 2009 fue entonces presidió el Consejo Directivo del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense como su director general. Y como ya lo comentamos, a partir de ayer es ratificado su nombramiento como director general de el Infonavit. Sea usted nuevamente bienvenido, señor director. Gracias, señora. Tiene uso de la voz. Muchas gracias. Antes que nada quisiera agradecer la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes. Saludo por supuesto otra vez a la senadora Marilena Barrera, al senador Víctor Hermosillo Isela, a la senadora Angélica Araujo Lara, al senador Fernando Herrera Ávila, al senador Adolfo Romero Lainez. Y por supuesto, mando mis saludos al senador Isaías González Cuevas. ¿Sí está? Sí. Bueno, pues quisiera un poco platicarles lo que nosotros estamos viendo el día de hoy en el sector de la vivienda y las prioridades, las oportunidades y los retos que vemos hacia adelante. Traemos una pequeña presentación que básicamente se divide en 5 puntos, empezando primero por el contexto. El sector de la vivienda básicamente es fundamental para el país porque representa 3 puntos del PIB, de acuerdo a datos de Canadevi. Su efecto multiplicador afecta a 37 ramas de la actividad económica del país, entre otros servicios, construcción, servicios financieros, transporte, comercio. El impacto directo en el empleo es de 7.5% total. Al cierre de julio, de acuerdo a datos, se generaron 3.6 millones de empleos. Considerado por expertos, analistas, sin duda es un sector que tiene un alto potencial económico y es fundamental para el mercado interno de nuestro país. Administraciones anteriores consideraron a la vivienda como un eje rector de la política social y económica de nuestro país, pero consideramos
que no se consideraron ciertos ejes que son fundamentales, como puede ser el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial. En este contexto, el modelo hipotecario se basó solamente en estándares cuantitativos, sin considerar los cualitativos, que también son importantes, entre otros la sustentabilidad, la calidad, la competitividad y el desarrollo regional. Básicamente este modelo se generó con un sesgo a generar inversión en vivienda nueva barata. Hace 12 años el perfil de la demanda era sumamente atractivo y había un claro déficit para atenderlo de esa manera. Como ustedes pueden ver, básicamente lo único que se ha hecho en estos últimos 12 años es medir cuántas viviendas se han construido, pero nunca se consideraron estos otros elementos que consideramos que también son importantes, y ahorita entraré al tema de las externalidades para que veamos por qué esto es fundamental. Este modelo se creó con una ausencia de cabeza de sector, es decir, había una inadecuada coordinación horizontal, ¿sí?, entre los organismos nacionales de la vivienda, que también tuvo un impacto de manera vertical en los 3 niveles de gobierno. Y tampoco este modelo se creó o se impulsó acompañado de un marco jurídico eficiente, que es fundamental esa parte, porque aquí hay un tema fundamental en el Senado que ahorita les compartiremos para que, bueno, pues por supuesto ustedes lo analicen. El marco jurídico pues no venía acompañado de un tema en materia de desarrollo urbano y vivienda, y no consideraba las capacidades locales. Sigamos. Tal vez aquí, si ustedes me lo permitieran, quiero hacer un paréntesis y por ello agradecer al senador Francisco Burques Valenzuela, que es presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, obedece el que está aquí. Efectivamente su gran interés, y sobre todo porque coincidimos en que tendremos que trabajar de manera conjunta. Muchísimas gracias, señor senador, por estar presente. Senador, un saludo, muchas gracias. Sigamos. ¿Cuál es el diagnóstico, pues? Básicamente, primero, que hay una desvinculación entre los organismos que atienden el sector de desarrollo urbano, por un lado, ordenamiento territorial y vivienda. Sin duda ya se dio el primer gran paso con la propuesta que hizo el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que ha venido acompañada por el Poder Legislativo para crear esta nueva secretaría que debe de atender y dar esa rectoría y esa política integral de suelo, de ordenamiento territorial y vivienda para nuestro sector. Básicamente también había una desarticulación entre los programas y acciones del sector de la vivienda. No había directrices claras de desarrollo urbano, financiamiento y subsidios a la vivienda. Es decir, varios de los organismos nacionales de vivienda caían en duplicidad de acciones, programas y políticas públicas. Había una inexistencia de modelos y métricas de evaluación de impacto comunes a todo el sector. Es decir, que no solamente el sector se midiera por construcción de viviendas, sino que pudiéramos tener una visión más integral que considerara otros elementos. Ahorita les vamos a platicar algunos de estos elementos que estamos viendo hacia adelante. Y esto pues también genera ineficiencia en el gasto, ¿no? Siempre escuchamos, por ejemplo, o los organismos internacionales hablan de que México es uno de los países que más gasta en educación, pero que a veces la gasta de manera ineficiente. Bueno, hoy una de las propuestas fundamentales del gobierno es que seamos eficientes en el uso del gasto. Hay algunos programas, inclusive, que no eran exitosos en algún organismo nacional de vivienda, pero que se replicaba en otro organismo nacional de vivienda y que también no era exitoso, ¿no? Básicamente también vemos reducidas capacidades en gobiernos locales. Al incrementar la mancha urbana, y ahorita vamos a dar ese dato, pero la mancha urbana en estos últimos 12 años creció 9 veces y la población solo creció 2 veces, pues se le generaron ciertas responsabilidades a los 3 niveles de gobierno, especialmente a las haciendas municipales.
Esto impactó en su equipamiento, en su infraestructura y sus servicios. Y en muchas ocasiones no se tenía la capacidad en capital humano y administrativa para poder enfrentar estos grandes retos. Claramente, un elemento que no abona mucho pues es el periodo de 3 años, porque hay cambios pues constantes en la administración y hay una alta dependencia de transferencias federales también en ese sentido. Habría que hacer un mejor uso de los instrumentos de política pública que tienen los municipios, en específicamente el predial, y aquí platicaremos de otros instrumentos. Sigamos. Básicamente lo que nosotros hoy vemos, si quieres con la siguiente, son estas externalidades. Es decir, vemos un modelo sumamente exitoso para construir vivienda que hay que reconocer y hay que fortalecer, pero hay ciertas externalidades que debemos de considerar hoy hacia adelante, y así lo está haciendo hoy el presidente electo con la propuesta de la Secretaría. Primero, la mancha urbana creció de 6 a 9 veces dependiendo del indicador que se vea, y la población solamente 2 veces. Esto también implicó que el modelo generó que se dejaran de aprovechar ciertas zonas urbanas y nos fuéramos a las zonas periurbanas de las ciudades. Solo para darles este dato, de acuerdo a datos de Cedesol, hay 96,000 hectáreas intraurbanas abandonadas o especulativas en el país. Los desarrollos urbanos pues no siempre tenían la mejor ubicación, y esto ¿qué generó? De acuerdo a datos que tenemos, incrementó costos de transacción para la actividad económica. Las familias gastan hasta el 50% de sus ingresos diarios y más de 3 horas diarias en su transporte urbano. Esto es de acuerdo a datos del BID. Hay un déficit de equipamiento, infraestructura y servicios que afecta la calidad de vida. Y hay básicamente, de acuerdo a datos de INEGI, lo dijimos ayer, 4.9 millones de viviendas abandonadas. Esto ha generado una fragmentación del tejido social. Básicamente se privilegió la cantidad de viviendas producidas, ¿sí? Se sacrificó su calidad y sustentabilidad en el entorno. Y seguimos teniendo básicamente 250,000 viviendas informales que se construyen cada año, de acuerdo a datos del CANADEF. ¿Qué es lo que estamos proponiendo hacia adelante? Básicamente la idea es transitar de un modelo de vivienda a un modelo que incorpore ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda, que tengamos una visión integral, que acompañemos este modelo exitoso de construcción de vivienda, pero considerando 2 grandes dimensiones. Sin duda la económica, vamos a revigorizar este modelo de vivienda, pero también el elemento social, que es un elemento que se quedó por ahí un poquito abandonado y que es fundamental. Esto se tiene que hacer con 4 grandes ejes. Básicamente gobierno eficaz, que ya lo comentamos, financiamiento y consolidación patrimonial, es decir, que haya altos niveles de financiamiento, muchas alternativas para los trabajadores desde el aspecto del Infonavit, con productos, pero también que se pueda transitar a la consolidación patrimonial. Hoy estamos ante la gran oportunidad de transitar también como sociedad a una clase media más robusta. Y para transitar a esa clase media más robusta tenemos que tener propiedades que vayan adquiriendo valor a través del tiempo. El tercer eje tiene que ver con la calidad y la sustentabilidad, y ahí tiene un impacto importante en el área de desarrollo urbano, aquí con la presencia del presidente de la comisión, y por supuesto el cuarto punto, la dignificación de la vivienda. Tenemos que tener como eje fundamental de cualquier política pública al ciudadano. Si tenemos ciudadanos participativos, vamos a tener ciudadanos competitivos y por lo tanto vamos a poder transitar a tener ciudades que estén a la altura y vamos a poder construir país. Básicamente, sigamos. Regrésate, me gustaría enseñarles este modelo. Vete a la diapositiva. Básicamente, una visión integral de ciudad tendría que considerar infraestructura eficiente y sustentable,
comunidades desarrolladas y activas, empresas innovadoras y prósperas y ciudadanos sanos, seguros y felices. Es decir, que tengamos una integralidad en el transporte, una ciudad inteligente en el tema de la basura y por supuesto que haya una correlación directa entre el empleo y la vivienda. Para que haya ciudades competitivas y sustentables se requiere que haya empleo, por supuesto. Digamos. Para tener un gobierno eficaz, básicamente en el tema del Infonavit tenemos que tener un coordinador sectorial, tenemos que tener mejor vinculación entre los organismos de desarrollo, una mejor articulación de programas, y hacia allá vamos a ir trabajando, un fortalecimiento de las capacidades humanas y administrativas a nivel local, y por supuesto que esto vaya acompañado de un marco legal robusto. Y aquí hay un tema que creo que es importante comentar para esta comisión, que es básicamente la ley de asentamientos humanos, que ya en su momento ustedes tendrán la oportunidad de comentarla, pero pues es una oportunidad hacia adelante, ¿no? Sigamos. Cuando hablamos de financiamiento y consolidación del patrimonio, básicamente lo que nosotros vamos a impulsar mucho desde el ámbito del Infonavit es que pasemos de un modelo unidimensional. Es decir, hoy la única alternativa que se tiene es adquirir vivienda nueva, la hipoteca tradicional, y esa hay que impulsarla, seguir con ese modelo, pero tenemos que pasar a un modelo multidimensional. Ayer lo comentábamos en el mensaje, hay otros esquemas que tendremos que, por supuesto, plantear al interior del Consejo, como los esquemas de renta. Hay datos duros que presentan que a nivel internacional que demuestran que cuando hay altos niveles de renta hay una correlación directa con el empleo. Solo para darles algún dato, Softec, la empresa Softec nos señala que en los 70s la movilidad social que había en el empleo era de 2 veces a través de la vida. Hoy nuestra generación cambia de empleo de 15 a 17 veces. Entonces, cuando hay movilidad no hay ese anclaje y puede haber mayor empleo. Hoy básicamente México tiene un 80-20 y la media internacional de la renta es más o menos de 60-40. Entonces, acompañar a esta hipoteca tradicional con otra alternativa como puede ser la renta es sumamente valioso e importante, especialmente si quisiéramos transitar a un modelo de redensificación y de verticalidad, que es una apuesta importante. ¿Por qué? Porque hoy, como lo señalábamos, el impacto a las haciendas municipales ha sido muy alto, porque pues generar los costos de infraestructura, de servicios, pues implica gastos a los municipios. Entonces, apostarle a la redensificación, que es algo que ya está haciendo hoy el Infonavit, es sumamente importante porque ya hay ciertos servicios en ciertas áreas urbanas que debemos de eficientar para reducir este tipo de costos. Otro tipo de esquemas es el segundo ciclo de la vivienda. Hace 12 años, cuando se empezó, había un gran déficit de vivienda, pero hoy hay matrimonios jóvenes que están en condiciones de adquirir una segunda vivienda, es decir, dejar la que tienen para adquirir una vivienda de mayor ingreso. También, de acuerdo a datos de la empresa Softec, nos platican que un trabajador podría cambiar de vivienda hasta 5 veces a través de su vida durante 50 años, para llegar a adquirir una vivienda de $1 millón. Ahí es una gran oportunidad, y de acuerdo a datos del Infonavit, más o menos hay de 700,000 a 1 millón de personas que podrían estar en esa condición. Y adquirir una vivienda de mayor ingreso pues también implica que estemos consolidando esta clase media mexicana de la cual estábamos hablando. Viene también un perfil de la demanda importante en el tema de la vivienda usada, que tendremos que también atender hacia adelante, y por supuesto la ampliación y remodelación de la vivienda. De acuerdo a datos de INEGI, hay 7 millones de viviendas que están en esa situación el día de hoy, y es uno de los temas que tenemos que atender. Entonces, y hay otros sectores, ahí tendremos que hablar de manera integral, básicamente para poder atender a un sector que hoy el Infonavit
no está en esas condiciones, por supuesto, para hacerlo, pero en esta visión integral que tiene el señor presidente es sumamente atractivo, que es el sector de los no afiliados. Hay una gran demanda de no afiliados. Solo por hablar de la segmentación, por ejemplo, los empleados de gobiernos estatales y municipales pues tienen mucha inquietud de poder participar en estos esquemas de vivienda. Por lo tanto, nosotros estamos muy propositivos que hacia adelante hay todavía un perfil de la demanda sumamente atractivo de ciudadanos mexicanos que pudieran también querer adquirir vivienda, ¿no? Básicamente también en el tema de financiamiento es fundamental incentivar mucho a los gobiernos locales a que hagan uso de lo que platicábamos anteriormente, el uso de los instrumentos de política pública que se tiene a su disposición, empezando por supuesto con el predial. Pero no solo eso, les platicaba que había 96,000 hectáreas intraurbanas, de acuerdo a datos de CESEOL, de tierra que es abandonada o especulativa. Por lo tanto, debemos de explorar hacia adelante instrumentos como pueden ser los bonos de densidad, el impuesto a la especulación y otro tipo de instrumentos de este perfil para poder generar haciendas públicas mucho más robustas y poder apoyar a los municipios en estos retos que enfrentan hacia adelante, ¿no? Sigamos. El tema de calidad y sustentabilidad, pues es fundamental, como señalábamos anteriormente, acompañar a este modelo de la vivienda. Nosotros somos un organismo nacional de la vivienda que tiene como mandato básicamente dos cosas: administrar la cuenta de los trabajadores, su cuenta de los trabajadores, y por el otro lado acompañar a los trabajadores a través de su vida para dar un crédito. Pero en esta nueva integralidad que propone el señor presidente, pues es sumamente importante que haya índices de desarrollo urbano, que es algo que se hará hacia adelante con la nueva Secretaría, para poder ir midiendo las capacidades que tienen las diferentes ciudades del país y su infraestructura, equipamiento, para poder ir haciendo esas mediciones y, por supuesto, más adelante, impactar el desarrollo regional. Muchos de ustedes lo conocen en sus estados, hay grandes clústeres económicos en el país. Solamente en la zona del sureste tenemos el área turística, en la zona oaxaqueña tenemos el área de la energía eólica, en la zona del norte del país se tiene la zona vinícola, en la zona del Bajío se tiene la zona automotriz y la zona aeronáutica. Lo que tenemos que hacer es robustecer esas capacidades de infraestructura y servicios que tienen estas ciudades para poder entrar y transitar a las ventajas comparativas y competitivas de estas ciudades, ¿no? Y por supuesto, comentarles, seguir con las políticas públicas de ecotecnologías. Es muy importante que ustedes sepan que la ONU ha hecho un reconocimiento importante al Infonavit porque es el único modelo de vivienda que existe en el mundo que se hace de abajo hacia arriba en la segmentación de ingresos. Y por supuesto nosotros seguiremos trabajando hacia allá para que haya calidad y sustentabilidad en el desarrollo de las ciudades y por supuesto de la vivienda. Punto número 4. Básicamente tenemos que trabajar también en la dignificación de la vivienda. Hay desarrollos que están en estado vulnerable, pero se pueden atender. Y aquí hay inclusive dos compromisos muy claros del señor presidente de la República. El compromiso número 200, que es el mantenimiento de las unidades habitacionales del Distrito Federal, y el mejoramiento y ampliación de las viviendas. Este tipo de compromisos sin duda van a servir para entrar a todos estos desarrollos que están tal vez en estado de vulnerabilidad algunos, para poder hacer los ajustes que ya hemos detectado y poder transitar a este tipo de desarrollos sustentables, competitivos y que generen una vida digna para los trabajadores. Básicamente esto es algunas de las ideas que nosotros estamos viendo hacia adelante. No sé si quieran ahondar en algún tema, platicar más a fondo. Muchas gracias. Pues está abierto los comentarios. Si hay alguna participación por parte de los señores senadores. Adelante, senador. Bien. Fernando Herrera. Gracias. Bueno, pues
Antes que nada, bienvenido, Alejandro. Escuché con atención tu exposición, que entiendo yo es un primer diagnóstico de tu contacto con la institución. Escuché a detalle también tu experiencia profesional, tu formación. Observamos con detenimiento aquellas áreas en las que te has especializado. Veo que tu formación te va a permitir en un breve plazo estar totalmente empapado de la problemática de vivienda en el país, y para lo cual nosotros estamos en la disposición de colaborar. Digo que es un primer diagnóstico, al menos así lo percibí, y sí quiero compartirte algunas cosas en las que estoy de acuerdo y en algunas otras que expresaste que definitivamente no coincido. Y te lo debo decir así porque creo que en lo sucesivo debe de caracterizarnos un entendimiento directo que sirva para construir un mejor escenario. Todos coincidimos que el presidente del país hay que ayudarlo, hay que apoyarlo y hay que convertirnos en facilitadores de todo tipo de política pública que sea para beneficio del país. ¿En qué estoy de acuerdo en este diagnóstico que hiciste? Estoy de acuerdo en que vivimos un proceso de mejora continua. Todo gobierno debe de aspirar a hacer las cosas mejor que el que lo precedió. En ese sentido sería pues prácticamente un despropósito apostarle a que no fuese así. No coincido contigo en este diagnóstico cuando pretendes circunscribir la comparación a 12 años. Me parece que no es la forma, no es la manera. Estamos analizando un asunto institucional y creo que así es como debemos hacerlo, ¿no? Cuando haces referencia a que en los últimos 12 años solo se vio por la calidad, por la cantidad y no por la calidad, pues yo creo que habría que analizarlo en todas sus aristas. Si comparamos la vivienda que existía antes del 2000 a la que se ha hecho en los últimos 12 años, pues sin lugar a dudas estamos en este proceso de mejora continua, que puede y debe resolverse y debe ser mejores condiciones indiscutiblemente, y creo que esa es la tarea para la cual estamos abocados a hacer equipo en lo sucesivo. ¿Te refieres a que en los 12 últimos años hubo un marco jurídico inadecuado? Ciertamente, pero en los 12 últimos años, quien fue mayoría en las cámaras fue el Partido Revolucionario Institucional. Al margen de todas estas situaciones, creo que hoy estamos en un entendimiento para poder construir un camino que nos permita resolver la problemática de vivienda en el país. Coincido contigo que necesitamos mejorar este marco jurídico, que el país vive una dispersión territorial donde la materia de desarrollo urbano, por los planes de desarrollo urbano en las entidades estatales y municipales, ha generado esta dispersión a la que haces referencia. A falta de un ordenamiento central que determine en los estados y en los municipios, con manga ancha, estas entidades han definido de una manera unilateral cuál es la política de construcción y de vivienda y de expansión en cada uno de sus territorios. Y eso ha generado el fenómeno al que tú te refieres ciertamente con amplitud y que ha generado el déficit de equipamiento. Hay lugares como en Ciudad Juárez, donde una persona para transportarse de su vivienda a su trabajo, pues hace 1 hora y media en su desplazamiento, ¿no? Y esto no es más que por el tipo de vivienda y de desarrollo que se ha autorizado, a veces con cierta laxitud en la autorización de los programas de carácter estatal. Volver otra vez al debate de qué es lo conveniente entre la construcción de vivienda horizontal o vivienda vertical, pues sigue siendo actualmente un tema que tendrá que discutirse. Coincido contigo cuando hace referencia a 4 pilares sobre la nueva política de vivienda. Necesitamos un gobierno que sea más eficaz, financiamiento que consolide el patrimonio de los trabajadores y de la gente que haga uso de la vivienda. Necesitamos avanzar en la calidad y en la sustentabilidad de la vivienda y también aspirar a que quienes tengan una vivienda tengan un patrimonio digno. En eso coincido completamente contigo.
Y sí me gustaría, sobre estos 4 temas que nos has referido de una manera genérica, el qué, que nos pudieras abundar un poquito en el cómo conseguirlo, cuál es la conceptualización y cuáles son las cosas que adicionalmente se tendrán que hacer en este proceso de mejora continua. ¿Qué presupuesto vas a tener en relación al anterior para lograr estos avances? ¿Qué programas sociales adicionales están contemplados? ¿A qué te refieres con ese famoso impuesto de la especulación? Si sería un impuesto federal promovido por el gobierno federal. Y también, ¿cuál es el déficit de vivienda que tenemos en el país? ¿Y qué sugieres tú para avanzar en calidad? Gracias, Alejandro. Pasamos. También ha solicitado el uso de la voz el senador Isaías González. Y, señor, si hace su exposición y después una breve respuesta. ¿Verdad? Gracias, Presidenta. Compañeras senadoras, compañeros senadores. Bueno, pues darle también la bienvenida aquí a Alejandro Murat Hinojosa, director general del Infonavit. Y bueno, pues yo quiero comentarles que bueno que hay interés en estar aquí con nosotros. Eso es algo importante que esté con nosotros. Te agradecemos mucho, ¿verdad? Y por otro lado, comentarles también que en la legislatura pasada el Infonavit pretendía hacer una CIFORE, cuando había una demanda de los trabajadores que primero teníamos que tener una superficie más amplia, ¿verdad? Porque se hicieron muchas viviendas, pero muy pequeñitas, de 28, 30 metros, que son las que dices que están abandonadas y seguramente que por ahí va. Se hicieron muchas, pero realmente inhabitables. Por otro lado, también se modificó, ¿verdad?, el sistema de pago. Antes era a veces salarios mínimos, ahora se puede hacer en pesos. Así que bueno, pues son cosas que veníamos ahí con ese rezago, y se quería, ¿verdad?, cambiar el sistema que tenía Infonavit, hacer una CIFORE y quitarle el 4% para dedicar de ese 5% que aportan los trabajadores, destinarlo a la CIFORE. Obviamente nos opusimos y por esa razón no caminó, pero logramos que hoy la ley establece que debe de partir la superficie de la casa de 36 metros y llegar hasta estándares internacionales. Hoy se paga en veces salarios mínimos. Y otro asunto bien importante que logramos es modificar el artículo 8 transitorio para que se devuelva el dinero que estaba en la subcuenta de los trabajadores. Entonces, bueno, nosotros luchamos mucho, trabajamos mucho, ¿verdad? Y que hoy con lo que tú nos presentas y que estás consciente, bueno, te hablo de tú, pero con respeto, porque estás joven, nos presenta del mejoramiento de la vivienda, pues es algo que demandan los trabajadores, ¿verdad? Muchas veces los trabajadores reciben la vivienda o recibían la vivienda, ¿por qué? Porque le daban un subsidio y le daban todas las facultades y pues él firmaba y se iba a ir a vivir a muchos kilómetros de aquí, y que no solamente una hora, le tomaba 2 horas o más de ir y regresar. Viene perdiendo 4 horas al día el trabajador. Entonces es una situación realmente pues todavía que estamos padeciendo, y que eso pues lo tienes en cuenta, lo tomes en cuenta, porque es algo que nos viene afectando la convivencia familiar. Y luego, bueno, esta convivencia familiar se vuelve violencia familiar, porque hay reclamos, hay todo, y entonces se convierte en eso, en violencia familiar, que viene perjudicando a la familia y sobre todo a los hijos de los trabajadores. Entonces es un tema que lo comentamos y que lo tome en cuenta. Hubo también intenciones en la administración, y se lo dijimos al director con respeto, con siempre, ¿verdad?, de que
nos querían aumentar los puntos, de 14 a 20 puntos. Si no podemos alcanzar los 20 puntos, menos de 20 puntos, entonces se hacía imposible tener créditos. Así que bueno, pues tampoco se logró, entendió perfectamente que no era posible hacer estas modificaciones a la ley y que bueno, pues se quedara así como estaba. ¿Para qué? Para que las trabajadoras y los trabajadores puedan adquirir una vivienda. Así que todo esto lo comento porque lo hemos vivido, lo estamos viviendo, y que lo que más afectó también fue que el instituto le dio a unas empresas la facultad para recoger las casas. Y bueno, en la legislación pasada nos opusimos y bueno, ahí se acordó que el Infonavit debe recoger todas esas documentaciones, quitárselas a esas empresas, que inclusive algunas eran extranjeras, y negociar directamente con los trabajadores para conservar ese patrimonio y no perder su sentido social el Infonavit, ¿verdad? Porque pues eso es lo que viene sucediendo. Se creó para eso, para ayudar a las y los trabajadores. Ahora, hay un tema que ustedes conocen. El trabajador, lo que aquí se ha dicho, hay una rotación enorme de trabajadores. Casi el 60% de los trabajadores vienen rotando por que andan buscando mejores salarios. Los salarios en México se vienen achicando para que ese tema no nos vamos a meter, pero bueno, se achicaron. Por lo tanto, el trabajador llega a un empleo y sale. ¿Por qué? Porque quiere otro con mejores ingresos. ¿Por qué? Porque no le alcanza para resolver sus condiciones mínimas. Esa rotación, pero resulta de que se va y que bueno, pues va perdiendo que se le computa el tiempo y bueno, a veces ya no trabaja, se va a la informalidad y bueno, pierde ese derecho. Pero también hay trabajadores que pierden su trabajo y que van a buscar un empleo, pero consiguen otro y consiguen otro con menos salario. Entonces ahí tenemos un problema también con muchas y muchos trabajadores que tienen este problema. Otro tema es que hay trabajadores que tienen el crédito y que por alguna razón se cerró la empresa, se acabó la empresa, y que llegan a la edad de 35, 40 años en adelante y ya no encuentran trabajo, pero tienen la carga de pagar ¿cómo se llama? El crédito. Pues para eso lo adquirieron, un crédito, tienen que pagarlo. Pero son situaciones que realmente ahí tenemos un problema con muchas y muchos trabajadores. Puede ser la zona esta de Orizaba, donde era un lugar donde había trabajadoras y trabajadores, pero bueno, se cerró ese corredor industrial y bueno, pues ahí tenemos problemas con la gente que no puede pagar su crédito. Así que estos temas, bueno, pues los hemos venido comentando. Tenemos nuestras representaciones en el Infonavit, ¿verdad? Hacemos este tipo de trabajo con la dirección y bueno, pues hay varios temas que nosotros hemos ayudado, hemos aportado para hacer que poner nuestra parte para que el Infonavit funcione, para que realmente tengamos ese beneficio y que cumpla con su cometido social para lo que fue creado. Así que bueno, lo que tú nos presentas, la verdad que es algo que nosotros necesitamos. Calidad. Cantidad se hizo muchas, pero ahí están los números, están abandonadas. Y se lo dijimos varias veces al director anterior, a Borrás, y bueno, pues él tenía que cumplir algunas metas y bueno, pues las mencionaba, pero afectaba a los trabajadores. Ojalá que esta situación, ¿verdad?, se tome en cuenta, que los trabajadores no pueden vivir en esas condiciones, o están los hijos o están los papás. Y como siempre están los papás, los hijos salen, y los hijos van a buscar, van a jugar, van y luego ¿con quién se juntan? Pues con los líderes, ahí en la calle.
¿verdad? Ya no tienen la influencia de la casa, pierden la influencia de la casa porque están en la influencia de la sociedad. ¿Con quién se van? Con los líderes y seguramente con los líderes más traviesos. Entonces, bueno, es algo que nos viene afectando a la familia. ¿Cómo quieren arreglar las cosas en la familia? Pues reprimiendo a los chamacos, porque no sabemos, muchas veces algunos padres no sabemos educar a nuestros hijos y creemos que solamente con la represión lo podemos corregir. ¿Qué hacen los chamacos? Se van, nos abandonan, y bueno, ahí tenemos ese problema también social muy fuerte. ¿Por qué? Por el pedacito de casa que nos vienen dando en muchos lugares. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de darle el uso de la voz a nuestro secretario, el senador Víctor Hermosillo, quisiera darle la bienvenida al señor senador Pablo Escudero, presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana. Bienvenido, señor senador. Bueno. Tiene uso de la voz, señor. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar felicitarlo, por supuesto. Tiene un gran reto enfrente y creo yo que esta comisión pues lo que debe hacer es ayudar a que estas cosas sucedan por el bien del país, ¿no? Una cosa muy importante sí es que no había cabeza de sector, es cierto. O sea, el Infonavit estaba perdido entre Desarrollo Social y la Secretaría de Hacienda. El caso es que en los reportes casi no se reportaba, una cosa muy importante. Eso es bueno, ¿verdad? Sobre el pasado, pues digo, el Infonavit en los últimos años hizo una cosa espectacular, digo, sobre todo la cantidad de trabajo que hace el Infonavit, no hay que descuidarla, ¿verdad? O sea, es muy importante en el Producto Interno Bruto del país, y aparte consume, se puede decir, todos sus insumos son nacionales, que eso es muy bueno, y definitivamente pues cumple con una situación de darle habitación a los trabajadores. Lo que tiene es de que era un sector muy olvidado, realmente en los últimos, desde el tiempo del doctor Zedillo empezó a cambiar la situación y se han hecho millones y millones de casas, ¿no? Se ha aprendido en el camino, como en todas las cosas, ¿no? Y sí hay problemas graves. Yo sí quiero decir una cosa sobre las viviendas abandonadas. Antes de estos años, en realidad son como 500,000 las del Infonavit, me refiero. En cualquier país hay vivienda abandonada, por muchas razones. O sea, la vivienda abandonada se hace porque se hace vieja, se mueren los señores viejos, la abandonan. En la frontera, por ejemplo, la gente lo que quiere es pues pasarse al otro lado, ¿no? Y cuando puede lo hace, de una manera u otra, ¿verdad? En otros lados, como dice aquí don Isaías, pues se baja un corredor industrial y llega la desgracia de ese barrio, ¿no? Y por otro lado, en los últimos años también hemos caído a una situación de desaceleración, producto de cosas externas que las hemos manejado, creo yo, con mucha habilidad, ¿no? Por otro lado, el mercado de los derechohabientes se ha reducido enormemente. O sea, ahora hay más necesidad de personas que no son derechohabientes de algún fondo que personas que son derechohabientes. Y lo que ha pasado es que se ha venido reduciendo sobre todo ese tipo de demanda a las personas con menos ingresos, 2 salarios, o sea, 2 salarios mínimos, realmente es muy poco. Digo, hay que verlo. A veces tienen que completar el hombre y la mujer porque el Infonavit hace evaluaciones. Son los puntos que hizo don Isaías, de que pues a veces el Infonavit lo sube pues para que se pueda cumplir, digo, porque lo que sea que aquí las finanzas del Infonavit están sanas. Eso es muy importante, ¿eh? Las finanzas están sanas. Entonces, hay que cuidarlas porque las cosas que no están sanas no funcionan. Y están sanas, ¿no? Un problema muy grave que pasó son precisamente esas 96,000 hectáreas que están en centros de población. Pero se dice muy fácil, hay que subirles el predial y entonces los presidentes municipales pues se les pone chinito el pellejo, ¿no? Y por otro lado, ese otro impuesto que es precisamente de la especulación, es cierto, en otros países eso se hace, en todas las ciudades hay, pero generalmente este tipo de propiedades están en manos de gente poderosa
que sabe de leyes y se ampara y hace esto y esto otro. Las arcas municipales son grandemente dañadas por este tipo de lotes, en que los servicios están ahí, pero hasta ahorita no ha habido la legislación para forzar de que esto se corrija. Entonces los viviendistas buscan donde pueden y se alejan, y viene otra situación diferente por los servicios de agua, drenaje, todo lo que ustedes quieran. Pero no es porque los viviendistas no quisieran estar más cerca, sino porque los fondos, digamos, construcción y terreno, no dan para con esos precios que quieren, para precisamente hacer una vivienda accesible a los posibles clientes, ¿no? O derechohabientes. Ahora, otra cosa, yo tengo mucho miedo de una ley nacional de desarrollo de asentamientos humanos, porque el país no es parejo. No es lo mismo estar hablando de la Ciudad de México, en que pues aquí a fuerzas se van para arriba, no queda otro, o se van lejísimos, ¿verdad? Una vez que vi que antes decían que fuera de México todo es Cuautitlán, no era, pues al rato van a decir fuera de México todo es Querétaro, a lo que va, ¿verdad? Acuérdense, don Isaías, si se acuerda, cuando estaba, y yo también, no, porque ya somos de la misma rodada. Cuando se hizo Ciudad Satélite estaba afuera, y ahora es una parte de México. Entonces, esas hectáreas pues están afectando mucho, pero en México ya casi no hay muchas. Pero ustedes no pueden meter en edificios de muchos niveles en muchos lados de la República, digo, por ejemplo, yo vivo en Mexicali, métalos y va a ver si se meten con los temblores que hay ahí. Digo, la gente dice, mientras haya tierra yo me voy a lo planito, y hay terreno. Entonces, no se puede hacer una figura única, nacional. El país es muy diferente, el sur, el norte, el centro, no somos un país homogéneo. Y si hacemos una ley para todos, los vamos a meter en camisas de fuerza a los estados y municipios. No se puede hacer eso, hay que regionalizar inteligentemente. No es lo mismo Tijuana que Mexicali. Tijuana son puras lomas, ¿no? Mexicali es plano como una mesa de billar. A mí esto de las hectáreas es muy importante. Como les digo, las viviendas abandonadas, en cualquier ciudad, en cualquier país hay vivienda abandonada. Subió, sí hay 4.9, pero de la cosa de Infonavit, y esto no son más que 500 o 600, no es más, que en el número de casas y las situaciones por las que ha pasado el país es aceptable. Digo, gente que ha perdido su trabajo, gente que emigra, gente que le quedó muy lejos la casa y no se había dado cuenta y dicen, ahí nos vemos. Pero ahora, sobre los metros cuadrados, pues sí, pero ¿cuánto vale una casa de 2 salarios? Digo, salvo que le demos un terrible subsidio que no tiene el Estado para dar esos subsidios, pues van a empezar de poco. El chiste es que pueda crecer, ¿verdad? Y otra cosa que me cae muy bien es hacer ciudadanos participativos y educados, porque yo les voy a decir una cosa, una de estas casitas chiquitas que tenemos nosotros, pues en Japón sería una mansión, Digo, ya quisieran los japoneses, pero pues tienen una educación de primera, ¿no? Pero y nosotros no. Pero nosotros también venimos a una situación demográfica que va bajando. Es que un problema muy complicado, se lo digo y usted lo debe saber, ¿no? La educación física ahora en los nuevos conjuntos hay rejas, hay todo, y se le da instrucción a la gente para que haga su comité, porque hay que hacer ciudadanos que cuiden sus cosas, ¿no? Una cosa que sí me preocupa también es la cosa de la renta. Digo, nuestro país no tiene reglamentaciones jurídicas para poder ejercer una renta, y si no hay un cambio jurídico, pues nadie va a hacer casas de renta. Por eso no ha funcionado mucho, porque si no pagan, pues ¿cómo vamos a estar, verdad? Entonces eso va con una reforma jurídica, ¿verdad? Las casas que se pueden arreglar es un hecho, pues aquí se arreglan las de la Condesa y la Roma, pues se pueden en otros lados hacer, eso sí. Ahora, el predial y el impuesto de la especulación, digo,
vamos a tener que hacerlos. El gobierno no puede seguir siendo un gobierno de bienestar y de cara bonita y que los ciudadanos de vez en cuando, pues que paguen el predial. Los prediales en México son ridículos. Pues no se pagan, y no se paga el agua, y no se paga la luz, y hay lugares en que se paga. Ahorita estábamos viendo, yo en Mexicali pago, de veras, no me van a creer, en promedio del año 9,000 pesos de luz al mes, y el agua se cobra en Mexicali, y estos, pues hay que hacer parejos, hay que hacer un país parejo, pues para que le entren a los gobiernos dinero suficiente. Si queremos vivir bien, todos debemos de participar. Esto del predial, pues va a ser una jornada nacional, ¿verdad? Y una cosa muy importante, la mayoría de los municipios no van a poder hacer un desarrollo urbano bien hecho, no tienen dinero. Los estados lo deben de hacer y quizás un subsidio, pero la realidad es de que hacer buenos catastros, una fragmentación de la tierra, porque este pedacito es el único en el mundo, ¿verdad? Y si no está bien definido, pues al rato hay pleitos y el terreno baraja uno arriba de otro. Son cosas muy complicadas y toma tiempo, ¿no? Y otra cosa que pasó también y que ahorita hay que tomarlo en cuenta es de que en un momento dado, por la necesidad que hubo, hacer vivienda fue un negocio muy bueno, muy bueno. Digo, pues se metieron a la bolsa de valores los más grandes, ¿no? Y ahí pues se vio las utilidades que tenían, pues digo, y entonces había unas utilidades, pero ahorita, si ustedes saben, la mayoría andan, pero como lobos esteparios, ¿no? ¿Por qué? Porque también con la bolsa y todo entraron una sobredemanda, sobre oferta, que también es parte de que haya precisamente una cantidad importante de viviendas abandonadas. Nos pasó en cierta escala lo que les pasó a los americanos con el problema que tuvieron habitacional. Se hizo más de la demanda y pues eso está a base de préstamos y préstamos puente y pues andan los pobres también con grandes dificultades. Pero aquí una cosa que se tiene que hacer es pues ver esa situación, pero también digamos que no se vuelva también la vivienda una situación de 4 o 5. Digo, tenemos que hacer, enfatizar a los viviendistas locales que pueden colaborar y no los supergrandotes, para hacer precisamente un mercado de oferta atractivo, que le sirve también al Infonavit para tener contrapesos. Eso es muy importante, tener contrapesos de las demandas de los viviendistas, ¿no? Oye, necesito esto, bueno, pues aquel puede, porque, digo, ¿me entienden, verdad? Yo creo que lo que pasó fue producto, digo, de un gran proyecto, como les digo, que tiene 15 años, no empezó hace 12 años, empezó hace 15 años, que ha venido viéndose con este tipo de problemas, porque precisamente se acaban las tierritas juntos y las otras ya no las quieren vender, como si fueran para hacer condominios de lujo y todo eso hay que ver. No tiene usted un trabajo fácil, y aquí el chiste pues es ver cómo le ayudamos, pero también con los pies en la tierra, porque super subsidios no se van a poder dar, no hay el dinero. Hay que ver la manera como se hacen mejor las casas ahora, eso sí, definitivamente, y hay patios y todo, la normatividad ha subido mucho, ¿no? Otra cosa que también hay que ver es la situación de los subsidios, ¿cuándo llegan, cuándo no llegan? Eso es un problema muy grave ahorita, los subsidios, y luego los puntos. Entonces, el viviendista no vive con una perspectiva a largo plazo, pero sí tiene un costo irremediable, ¿no? Empieza a hacer las casas y si las hace con su dinero propio, tiene un problemón de la patada, porque tiene que pedir también préstamos para ayudarse y todo, ¿verdad? Y entonces siempre cae en las instituciones de crédito, que pues digo, yo no las estoy criticando, ellas se dedican a prestar y a colectar la lana, ¿verdad? Y si no llega el subsidio a tiempo, a ellos les vale, y esos son costos también
que afectan la vivienda. Entonces también ahí tiene que verse. Creo yo que ha habido cosas muy buenas. Por supuesto que el Infonavit es una organización que se encuentra bien. Espero que no tenga muchas ganas al salir de aquí, digo, porque tiene la lana, tiene una buena base económica, no está tronado, o sea, tiene buenas cosas. Es cosa de perfeccionar y que nosotros también pues estudiemos esto, ¿verdad? Pues para poder ayudarle a usted en las decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. Tiene uso de la voz la senadora Angélica Araujo. Adelante. Muchas gracias. Reitero nuestro agradecimiento por el tiempo que nos dedica el maestro Alejandro Murat, sobre todo después de este breve espacio, después de haber asumido el cargo. Y yo, pues, la verdad es que, pues, el senador Hermosillo fue muy directo, pero no, yo creo que no hay que tener, de verdad, y así te veo, y también si me permite estudiarte, no hay que tener temor, yo creo que es un gran honor. Nosotros aquí vemos a la vivienda como un derecho constitucional. El cuarto constitucional tiene muchos años, es un derecho de todos los ciudadanos, y tú vas a tener el honor y la enorme, de verdad, responsabilidad de darles a cada una de estas familias la oportunidad de tener un patrimonio. Sin duda, yo siento que es de verdad, un gran honor. Más allá de buscar hablar del pasado, yo valoro y coincido con lo que tú nos acabas de plantear. Una situación actual de la vivienda es la realidad, no busquemos cuáles son las circunstancias, es la realidad, es muy claro tu diagnóstico. Resalto mucho el tema de la falta de coordinación. Los institutos de vivienda hacen sus esfuerzos en los estados, por lo general no muy ligados con los entes verticales de los 3 órdenes de gobierno, desafortunadamente. Resalto lo que mencionaste de tu diagnóstico, tomar lo bueno que hoy existe y, bueno, por supuesto, atender los retos como marcas en tu presentación. Coincido con la visión que tiene el presidente de este país en este momento, que la prioridad es el ciudadano. Si nosotros vemos que la prioridad es el ciudadano, evitaremos todos los problemas que se han señalado hace un momento, desde que les quede muy lejos de su trabajo, de que no tengan equipamiento, en fin. Si nos ponemos en el lugar del ciudadano y es nuestra prioridad, te puedo asegurar que estaremos dándole una gran respuesta a todos los derechohabientes del Infonavit. Me gusta mucho la oportunidad que quieres brindar a los que hoy no son afiliados al Infonavit. Hay una demanda de vivienda de más de 10 millones de viviendas, de gentes que no han podido tener un patrimonio. El Infonavit ha estado inclusive ya dándole financiamiento en segunda vuelta a muchos de sus agremiados, pero hay 10 millones de familias, más de 40 millones de mexicanos, Alejandro, que no tienen derecho a ese patrimonio, para los cuales la Constitución y el cuarto constitucional es letra muerta, no tienen esa oportunidad. Y yo siento que el Infonavit, como su fortaleza, como un ente fuerte, con el respaldo, con el dinero de los trabajadores, puede ayudar a todos aquellos que hoy no han tenido esa oportunidad. Resalto mucho que quieras darle y que quieran asumir esa oportunidad a los trabajadores hoy no afiliados, como son inclusive los alarifes, quienes construyen todos los días las casas, no tienen acceso a esas viviendas, como son los policías, que si queremos seguridad en este país, no puede ser posible que nuestros cuerpos policíacos no tengan derecho a esta prestación. Resalto que quieras acercarte a los ayuntamientos, a los estados, para que los trabajadores puedan tener acceso a esa vivienda. Creo que es una zona de oportunidad importantísima. Me gustaría mucho que tomaras muy en cuenta el tema de la seguridad social presentada como uno de los compromisos de nuestro presidente, porque si nosotros logramos esa seguridad social para todos los ciudadanos, sin duda entrará la oportunidad de tener acceso a un patrimonio. Yo creo que es una manera de ligar poco a poco y paulatinamente a esas familias que hoy no tienen una vivienda. Y dentro de los retos, y ahí de verdad, como todos mis compañeros senadores han manifestado, por supuesto nosotros estamos para sumar, para ayudar esta comisión con el liderazgo de María Elena, nuestra presidenta, las comisiones unidas en desarrollo urbano, que ahí tenemos ya la ley de asentamientos humanos que estamos ya revisando.
Estamos totalmente seguros de que haremos la parte que nos corresponde, que es actualizar el marco legal. Estamos ya trabajando en esta comisión, tenemos iniciativas, estamos ya dictaminando, tenemos un trabajo por delante que estaremos, si nos los permites, presentándote, si no tiene ningún inconveniente nuestra presidenta, para que ustedes también lo tengan muy en cuenta. Y resalto mucho porque esa es la parte que nos corresponde. Actualizar el marco legal es donde podemos los senadores incidir y trabajar de la mano con ustedes. Y bueno, como tú mismo señalaste allá, la visión que tiene este gobierno de nuestro país de crear esta secretaría, de tener la cabeza de sector, yo creo que es fundamental. De verdad es un gran acierto, lo vimos en el Senado, todos los senadores fue una de los puntos o los cambios que no tuvo objeción, que al contrario tuvo señales a favor, así que yo solamente reitero de que te estaremos molestando, si nos los permites, para muchas reuniones como estas. Como podrás ver, el tema es de gran interés, tenemos la presencia de otros presidentes de comisiones, sabemos que la vivienda es un motor económico, pero lo reitero, me gusta mucho que hayas señalado que sí estás consciente de eso, que sí sabes que mueve muchas fortalezas económicas y mucho el sector interno, pero más resalto que quieras destinar tus esfuerzos y los esfuerzos del Infonavit al ser humano, al ciudadano, esa visión social, porque sin duda eso fue lo que marcó y lo que definió hoy quien está a cargo de los espacios y quienes nos define a nosotros también como senadores que estamos aquí, gracias a esa visión social que compartimos con quien hoy es nuestro presidente. Así que yo solamente de verdad agradecerte, sé o me imagino, no tengo ni idea, pero me imagino cómo debes de estar después de un día de tomar posesión de este encargo y pues el tiempo tan valioso que nos dedicas tú y tu equipo aquí esta mañana. Muchísimas gracias y nuevamente bienvenido al Senado. Gracias. Muchas gracias, señora senadora. Tiene uso de la voz el senador Francisco de Paula Búrquez. Gracias, Alejandro. Pues muchas felicidades. Tienes un gran reto por enfrente. Y pues yo creo que si partimos de que hay un gran desorden urbano en el país, del cual todos somos culpables, y cada quien que ha tenido una responsabilidad pública o privada en el sector, ha sido parte de este desastre. Entonces, ya quitándonos de culpas particulares, porque todos somos culpables y lo mismo ha ocurrido en el gobierno que acaba de terminar, que lleva su parte, y el mismo presidente Calderón dijo la asignatura pendiente, este tema no fue, pero lo mismo ocurrió y ocurre en el Estado de México, que gobernó el nuevo presidente, y lo mismo me ocurre a mí cuando he sido desarrollador y veo si esos desarrollos verdaderamente han brindado calidad de vida. Entonces, al Infonavit también, y a todos, y a los gobiernos municipales, estatales y federales, todos somos culpables de este gran desastre urbano. Entonces, me gusta mucho que tengas la visión de reinventar. Nomás que vas a necesitar de la nueva secretaría, que qué bueno que ahora se eleva a primer nivel el tema urbano y el tema de ordenamiento territorial, lo vemos muy bueno, es una oportunidad. Por eso, pues, yo te digo que vas a tener, no lo vas a poder resolver desde Infonavit, pero lo vas a empujar muchísimo, porque yo te recomiendo que Infonavit siga siendo una institución financiera, que no te quieran cargar funciones que son de Sedesol, porque entonces nos vamos a perder. Hay que hay que ver, como decían, de dónde viene el Infonavit, ¿no? Para mí, Infonavit, desde el punto de vista eficiencia, es la joya de la corona. Se acabó la corrupción, se empezó a ciudadanizar muchas de las operaciones que hoy no hacen la gran burocracia, sino lo que hace la sociedad civil organizada, desde la supervisión de las obras, desde los notarios, desde los constructores, desde los desarrolladores, desde las autoridades municipales, y el Infonavit es el gran orquestador. Que sí hay desastre urbano en muchos desarrollos que fueron financiados por Infonavit, sí, pero yo no lo atribuyo a la culpabilidad de Infonavit, ni tampoco a los desarrolladores.
es que hay un problema mundial donde desde hace 50 años se abandonó un viejo modelo y luego desde hace 20 años, 25, se agravó más y no hemos diseñado el nuevo modelo. Entonces, ahí pues vas a contar con las comisiones propias, como esta Comisión de Vivienda, como la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Senado, de las Cámaras de Diputados, y necesitamos a los otros órdenes de gobierno. Es más compleja la vida, pero porque antes estaba todo centralizado en la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obra Pública. Desde el centro se hacía y se ordenaba todo, pero este país ya cambió. Entonces los polos de decisión están en muchas partes, para bien, pero entre medio no hemos construido ese nuevo modelo, y me da mucho gusto ver cómo tú sí lo tienes muy claro. Entonces vamos a necesitar entre todos ponernos a trabajar y a diseñar las nuevas plataformas y con urgencia. Urge esto para que las casas que tú financies pues le brinden verdadera calidad de vida a la gente, para que las casas que tú financies pues tengan un verdadero costo, un costo que hoy es prohibitivo para una parte muy importante de trabajadores que ganan menos o que ganan pues poco ingreso, y que hoy tienen que pagar una casa que está financiando una serie de infraestructuras y equipamientos que los deberíamos de financiar con plusvalías que hoy se lleva a la especulación o con dineros públicos. Entonces hay que alinear las estrellas urgentemente. Yo creo que es una muy buena pareja la que van a formar con la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo, porque entonces vamos a tener una visión completa que hoy está fragmentada. Yo te deseo la mejor de las suertes. Aprovecha lo que tengas que aprovechar de la parte de eficiencia de esta joya de la corona que yo considero que es Infonavit, recursos que antes se dilapidaban y ahora pues hay un chorrón de lana que hay que seguir cuidando y que tiene que seguir sirviendo, pero también veo bien, y no tengas miedo en criticar. Cuando nos criticamos en plural, entonces no hay problema, porque tenemos que crear un nuevo modelo para resolver el desastre urbano que hay en el país. Muchas gracias, señor senador. Y bueno, también le damos la bienvenida al señor senador Marco Antonio Velázquez Salinas. Muchas gracias también por estar aquí acompañándonos. Ha solicitado también el uso de la voz el senador Escudero. Adelante, señor senador, con mucho gusto. Muchas gracias. Yo voy a ser muy breve. El día de ayer, presidenta, señores senadores, señor director, el día de ayer, cuando vi que usted fue nombrado, yo les pedí a mis asesores que por favor estuvieran muy atentos a ver si en un mes o 2 meses, cuando iba a comparecer el señor director por algunos temas. Estaba ahorita en la comisión del Distrito Federal y llegaron a avisarme que usted estaba aquí. Entonces, antes que nada, felicitarlo. Eso habla de la relación que usted va a tener con el Senado de la República, que es importantísimo. Los que fuimos diputados la legislatura pasada, la verdad las cosas que nos costaba mucho trabajo hacer que los secretarios, que los directores fueran a las comisiones para poder hablar. Celebro que no han pasado todavía ni 24 horas y usted está aquí. Creo que eso nos habla de la buena relación que va a tener con el Senado de la República. Y también quisiera pedirle, para no saturarlo porque viene llegando, que formalmente nos diera un espacio para hablar del Distrito Federal y de sus unidades habitacionales. Aquí alguien me decía que ya lo traía en su presentación, que es una prioridad. Yo soy senador del Distrito Federal, me tocó recorrer estas unidades habitacionales, ver en el estado que guardan, incluso el estado de peligro que tienen muchas de ellas. Creo que es una prioridad, y eso como senador del Distrito Federal va a ser una prioridad para mí. Ojalá que lo podamos ver a detalle con posterioridad cuando usted ya tenga tiempo. Y el otro tema que me preocupa sin duda es otro tema que vimos en la legislatura pasada, que fue las averiguaciones previas que hay en contra de algunos ciudadanos por estos fraudes que hubieron y eso. Ojalá que podamos ver con el señor procurador cuál es el estado que guarda estas averiguaciones previas, cómo podemos hacer para que los trabajadores puedan seguir pagando, ¿no? Muchos de ellos no tenían responsabilidad alguna, y básicamente son los dos temas. Felicitar al Ejecutivo por la propuesta que hizo, felicitar a la Junta por su nombramiento. Usted cumple perfectamente bien con el perfil. Agradecerle que está aquí y creo que vamos a poder trabajar de la mano por usted. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias, senador. Adelante, senador, por favor. Muchas gracias. Gracias, Marco Antonio Velázquez. senadora presidenta. Les agradezco
el recibimiento que me da. No soy parte de esta comisión, pero por la importancia que reviste el tema, en cuanto lo vi a usted anunciado en televisión, quise venir a saludarlo, llamado por el canal del Congreso. Bueno, déjeme decirle, maestro, que lo felicito. Es un síntoma, como ya decía el senador Escudero, de la colaboración que se pronostica tendrá usted hacia nosotros y nosotros con usted, porque es una carretera de dos circulaciones. Quiero decirle que el Infonavit fue creado por el presidente Echeverría y yo fui, como hijo de una familia, usufructuario de un crédito de uno de los primeros que dio a los trabajadores aquel presidente de grata memoria para mí, y no soy priista. Y estos conjuntos residenciales tenían al menos 69 metros cuadrados de espacios habitables. Teníamos los niños de aquel tiempo, juegos, salones de eventos múltiples, ahí se fincaban escuelas hasta secundarias. En Tijuana tenemos, que es mi tierra, un desarrollo donde inclusive a unos pasos hay una preparatoria federal, que también federalizó el presidente Echeverría. Sin embargo, esta política fue perdiendo su factor social, dejó de ser una política para los trabajadores y se convirtió en un factor de finanzas, en un factor de negocio. Entonces, yo quiero que usted lea los documentos fundacionales del Infonavit, que usted vea cuál fue el propósito de la fundación de este instituto. Cuando se compraba una vivienda era una sola hipoteca, nada más. El trabajador adquirió una hipoteca en veces de salario mínimo sin interés, porque pues el salario mínimo se está actualizando anualmente y se consideraba que si un trabajador, su unidad de ingreso es el mínimo, entonces se le otorgaba una hipoteca en veces de salario mínimo. Mi estado, Baja California, registra un 20% de desocupación de vivienda. El segundo tema que me tratan a mí cada vez que voy a mi estado, o ya que estuve en campaña, es no podemos pagar las viviendas. No es que no queremos, no podemos pagarlas. Porque hay que decir que además de la vez de salario mínimo, más 9% de interés, 7, 8, 9, que es lo que le cargan al trabajador, lo cual es un crimen financiero. Como no alcanza para comprar esa vivienda, entonces el trabajador tiene que buscar en el mercado otra hipoteca, en UDIs. Este es un factor altamente tóxico. Y le quiero anticipar que si el gobierno no toma una decisión, primero, preventiva, y después de rescate a los miles de trabajadores que no pueden pagar sus viviendas, vamos a tener una crisis, no quiero imaginarle a los niveles de la subprime de los Estados Unidos, pero sí una crisis donde simple y sencillamente la casa se abandona porque no se puede pagar. Y qué bueno que solamente fuera que no se puede, porque además las viviendas tienen una pésima calidad constructiva. A los 3 o 4 años esas viviendas tienen vicios de origen, se caen en moronas. Son viviendas de 42 metros cuadrados. En Ensenada yo le puedo citar 3 o 4 desarrollos donde entra la familia o entra el sol. Los dos no caben. Entonces, quiero decirle que en mi ejercicio legislativo, en el próximo periodo, yo tengo pensado construir un plan para erradicar por completo de la hipoteca popular las veces de salario mínimo más interés. No es justo, porque cuando nosotros vamos a un banco, trajeados y guapos como somos, ese banco nos da 10% de interés, a vivienda media, vivienda alta, moneda nacional, pago fijo, tasa fija, que a gusto, y luego se acomodan ahí con el avalúo y resulta que el enganche no se paga. No es consejo, pero pasa. Y al trabajador no. Al trabajador se le condena a una fórmula que difícilmente entiende. Imagínense que un compañero que estudió la primaria,
que trabaja en una línea de producción de una maquiladora puede entender lo que es una unidad de inversión, que se está actualizando conforme a las lecturas de la macroeconomía mundial. Tasa de interés, tasa de equilibrio, más tanto. No se puede. Entonces sí le quiero decir que lea usted los documentos fundacionales del Infonavit. No es pecado hacerlo. Creo que es usted priista. ¿Sí lo es? Hoy soy servidor público. Bueno, servidor público. Tiene una ideología revolucionaria en su mente, seguramente. Lea usted ese producto y ahí podrá encontrar el por qué nació el Infonavit y por qué tantas familias de los años 70 y todavía los 80 pudimos tener una vivienda digna, una vivienda accesible, y ahora nuestros padres, que ya son abuelos, allí viven y tienen su casa pagada. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor senador. Pues, si ustedes me lo permiten, abrimos unos minutos para darle respuesta a las preguntas y a las inquietudes. Tiene uso de la voz, maestro. Muchas gracias, presidenta. Antes que nada, agradecer a todos los senadores. La idea de estar hoy aquí es, sin duda, enriquecer esta visión. Los procesos democráticos de nuestro país nos obligan a todos los que queremos a México a enriquecer las visiones, entender dónde están las fortalezas, lo que sí funciona para fortalecerlo. Lo señalaba claramente el senador Fernando Herrera Ávila. Hay un modelo sumamente exitoso de vivienda, porque pasamos de un modelo de vivienda informal a un modelo de vivienda formal que atendió un déficit de la vivienda, y hoy pareciera que el gran reto es hacia la calidad y a la dignificación de las personas. La idea debe de ser complementarlo, entendiendo también, sin duda, lo que es fundamental, que el sector de la vivienda es muy importante para el mercado interno del país. Representa muchos empleos para los mexicanos, pero más importante, como lo señalaba la senadora Araujo, es un derecho establecido en el cuarto constitucional y es la aspiración máxima de todos los mexicanos el poder tener una vivienda. Los retos, como lo señalaba el senador Francisco Paula Bojorquez, están a la vista. La idea era presentarles, esgrimirles algunas ideas para tener una retroalimentación y saber si estamos en el camino correcto en equipo. De este lado de la mesa, como servidores públicos, con el respeto absoluto a un poder que es el Poder Legislativo y al Senado, para construir esta narrativa de muchos mexicanos de éxito. El sector de la vivienda se compone de 37 ramas de la economía, como lo señalé anteriormente. Hombres y mujeres que todos los días le apuestan a ese sector para tener una vida digna. Y la idea de estar hoy aquí con ustedes es reiterarles que a partir de ayer, en el instituto que me toca encabezar, reconocemos el gran éxito que se ha tenido del anterior director, donde hay un instituto con finanzas sanas, que ha generado una eficiencia sin igual en los institutos públicos del país, y que vamos a seguir trabajando para que así sea, pero que en donde vemos que hay oportunidades de mejorar para trabajar de la mano, como lo señalamos anteriormente, con los ciudadanos de este país, lo vamos a hacer. Y la idea de estar hoy aquí con ustedes es hacerlo, por supuesto, en el diálogo abierto, en el respeto a este poder que ustedes representan y, por supuesto, a los 3 niveles de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. También quiero agradecer a la licenciada Leonor González García Cano, que nos acompaña de la FONAPO. Muchas gracias también por estar aquí con nosotros. También quisiera agradecer, señor director, el que
efectivamente, como se ha expresado esta apertura, la confianza que nos da el saber que vamos a estar trabajando muy en conjunto, pero sobre todo a favor de la ciudadanía, a favor de quienes día a día tienen, y sobre todo, retos muy importantes, porque creo que cualquier persona lo primero que busca cuando comienza a desarrollar algún trabajo es poder consolidar su patrimonio, y la vivienda no tan solo es eso, sino también es parte del sentimiento y constituye también la cabeza del hogar de cualquier familia mexicana. Por ello, pues bienvenidos todos los señores senadores que nos sumamos a este interés, y por supuesto que las puertas están abiertas para poder continuar con esta visión que ya se tiene delineada, y que creo, también lo digo como presidenta municipal con licencia, el que se tome en consideración a los municipios, el que se tome en consideración las necesidades de las personas, y que esto, el iniciar con una nueva política, con una nueva legislación que tome en cuenta la base, pues por supuesto que será para robustecer todo el trabajo que se venga realizando. Muchísimas gracias al maestro Alejandro Murat Hinojosa, a su equipo de trabajo. Muchas gracias a todos quienes hoy nos acompañan. Si ustedes nos lo permiten, damos 2-3 minutos de receso para continuar con nuestra reunión y poder despedir también al maestro Murat y a su equipo de trabajo. Muchas gracias. En las legislaturas pasadas. Derivado de ello, se hace de su conocimiento la notificación formal de este órgano de gobierno respecto a los asuntos pendientes de dictaminar, a los que habremos de dar trámite ordinario en su carpeta. Quiero comentarles que está el oficio donde se recibió y también donde se señalan dichos asuntos. Por obvio, en los tiempos, si ustedes así si así es aprobado, estaría a su consideración para que se revise para cada uno de ellos y posteriormente poder discutirlos y dictaminar. Claro. ¿Quiere que los nombres? No hay necesidad, ¿verdad? No es necesario. Someto a consideración de ustedes si lo damos por conocimiento, y continuamos con el siguiente punto de la orden del día. Perfecto. Bien, pues el siguiente punto del orden del día es también informarles a ustedes que el presidente de la mesa directiva, el senador José Rosas Aispuro, también nos hizo de conocimiento que los asuntos que, conforme al acuerdo de la Junta de Coordinación Política del 22 de noviembre del presente, se consideraron como parte del primer programa legislativo del primer periodo ordinario de sesiones. También está en su carpeta el oficio donde se señalan dichos asuntos, y que son todos los que hemos recibido en el Pleno del Senado. Así estaría conformado de acuerdo a este oficio el programa legislativo de nuestra comisión. Y si ustedes también me lo permiten, continuando con los asuntos en cartera, sería el turno de comentar la iniciativa que presentó nuestro compañero el senador Fernando Herrera Ávila para adicionar al artículo 71 de la Ley de Vivienda, como ya lo hicimos anteriormente. Bueno, no está en este momento. Perdón, está llegando. ¿Qué tal? Pues tiene uso de la voz, señor senador. Bien, hace unos días
tuve la oportunidad de presentar al Pleno una de las demandas de un sector pues muy amplio, no solo de mi estado, sino entiendo yo que de la propia sociedad mexicana en su conjunto. Presentamos un proyecto de decreto para reformar el artículo 71 de la Ley de Vivienda con una adición. Lo que nosotros estamos buscando es precisamente establecer en esta normatividad un párrafo adicional que contemple la necesidad de que la vivienda mexicana cuente con captadores solares para el calentamiento de agua sanitaria y sistemas fotovoltaicos para la producción de electricidad de origen solar, entre otros. La actual ley no lo contempla así, y ciertamente es un cambio de cultura de la construcción el incluir esta ecotecnología, pero se convierte en una necesidad. Les voy a leer cómo está actualmente redactado el artículo 71 de la Ley de Vivienda, que es un capítulo único y lo que nosotros estamos considerando adicional. Primero, dice, título sexto de la calidad y sustentabilidad de la vivienda, capítulo único. Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la Comisión, se refiere a la de Vivienda, promoverá en coordinación con las autoridades competentes, tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables y de higiene suficientes en función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados. Estamos sugiriendo una adición que diga lo siguiente: asimismo, promoverá el uso de energías renovables a través de la instalación de sistemas de captación solar para el calentamiento de agua y sistemas fotovoltaicos para el suministro de electricidad, además de las nuevas ecotecnologías aplicables a la vivienda, así como el diseño y envolventes térmicos de acuerdo a las regiones bioclimáticas del país, utilizando equipos y sistemas normalizados en cualquiera de sus modalidades. Es una adición sencilla, pero creemos que es fundamental y desde luego básica para que en un futuro no solo sea una promoción, sino una obligación el poder contar con este tipo de instrumentos al momento de construir la vivienda mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Pues tienen el uso de la voz si alguno de los señores senadores quiere hacer un comentario. Bueno, si me lo permiten, con todo respeto, yo considero que hace un momento el senador Hermosillo hizo una referencia de que los estados no todos son iguales y los municipios tampoco, ni tenemos las mismas condiciones climatológicas ni de otra naturaleza. Y pues yo sugeriría que si tuviéramos que hacer alguna modificación sea solamente al uso de energías renovables, sin especificar que es a través de la instalación de sistemas de captación solar para el calentamiento de agua, porque eso pudiera estar reconocido en los códigos de edificación de vivienda, que hay uno nacional que rige y que cada estado y cada municipio también pudiera tenerlo, ¿no? Mi particular percepción es que estaríamos acotando, porque la ley es de orden nacional general, estaríamos acotando y de alguna manera condicionando incorrectamente y pudiéramos generar inclusive algún tipo de amparos y algunas circunstancias si nosotros promoviéramos específicamente hablar de lo que se llama de sistemas fotovoltaicos para suministro de electricidad. Sí es una política
muy favorable. De hecho, en la iniciativa que la sesión pasada dictaminó esta comisión, hablamos de que ya se incluyó criterios de sustentabilidad cuando se habla de las viviendas. Entonces, dentro de los criterios de sustentabilidad está precisamente el uso de ecotecnologías, el uso de ahorradores de agua, el uso de calentadores solares, en fin. Pero lo dejamos de una manera amplia, como debe ser las leyes, porque pues rigen a todos los habitantes de este país. Esa es mi percepción. Y el punto ya a especificarlo, entonces estaríamos de alguna manera condicionando a todos aquellos, porque estaría ya en la ley de vivienda, estaríamos condicionándolos a que utilicen ese sistema fotovoltaico para suministro de electricidad, ¿no? Entonces, y calentamiento de agua. Este es mi punto de vista, por eso yo no estaría a favor de que se especificara a tal grado en la propuesta de iniciativa que se hace, con todo respeto. Bien, pues yo nada más quisiera pedirles que nos checáramos bien la redacción. Es distinto decir promoverá a decir deberá, de tal suerte que yo le pediría generosamente a nuestra compañera senadora del PRI nos apoyara en esta iniciativa. Creo que hay proyectos de una mayor envergadura y totalidad que nos pueden permitir avanzar en la integralidad de una reforma. Creo que este asunto, al dejarlo como una posibilidad, no como una obligación, pues precisamente nos da la oportunidad de avanzar para que en los ordenamientos de carácter local se precise. No está como una obligación, pero sí creo que es importante empezar a mencionar el concepto para que en lo sucesivo, hacia allá vamos, al uso de la energía solar, al uso de la ecotecnología, y en ese sentido creo que podemos avanzar de una manera importante. Por esa situación, pues yo les pediría a los compañeros de la comisión que nos acompañaran en esta iniciativa. No es una iniciativa que violente, que confronte, sino más bien que inicia el cambio a manera de promoción de este tipo de ecotecnologías que son tan necesarias para el país. Pues, adelante, señor secretario. ¿Qué opina usted? ¿Usted puso la...? Sí. Luego yo... Pero sí, bueno. Adelante, por favor. Bueno, aquí dice promoverá, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta estas cosas. A mí se me hace el envolvente térmico muy importante. Y dice térmico, puede ser fibra de vidrio, puede ser styrofoam, todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque, volvemos a decir, el país no es parejo, ¿verdad? Por ejemplo, Juárez, en verano hace mucho calor, pero en invierno hace un friazo, Mexicali no hace tanto frío como Juárez, pero en invierno y en verano, si no hay aislante, pero el aislante no es mágico, no crean que el aislante enfría o calienta, conserva, es diferente, conserva el aislante. Yo creo que aquí el senador puso sistemas de captación solar, porque es lo más fácil, me refiero. El sistema de captación solar se pone arriba con un tanque de capacitancia y eso, ¿no? Y el otro son los paneles solares, que todavía no son económicos. La realidad es de que todavía esto no tiene la total tecnología. Quizás pudiéramos después pensar, como en otros países, que al que pone una cosa de estas le dan una ayuda, claro, ¿verdad? Pero es otra cosa, una ayuda para que tenga su aparato ese, y de esa manera pues se eviten los más combustibles fósiles, etcétera, ¿no? Que se le pueda dar una ayuda. En ningún lado todavía son verdaderamente eficientes, me refiero, para competir con lo normal. Y por otro lado también, mucho depende de cómo estamos. Si es una casa de 1 o 2 pisos, pues la facilidad es mucho más fácil. Uno pone su calentón ahí arriba, ¿verdad? Y pone su panel solar y purrum, ¿verdad? Pero si es un edificio de 10 pisos, pues ¿dónde? ¿No? Entonces hay que estudiar esas cosas. Pero el aislante sí es una cosa muy buena. De hecho, los viviendistas ya lo hacen, porque como ahora es un mercado abierto, cada quien ofrece más. Eso es lo bueno del mercado abierto, ¿no? Yo imagino que
Por ejemplo, en Toluca, usted de Toluca, pues hace frío, yo creo que deben de ponerle aislante, ¿verdad? Entonces les digo, a mí se me hace bien, como está, me refiero en que se promueve, y se promueve también la situación de los envolventes térmicos. Digo, es una buena cosa como sugerencias, y les digo, ya se está usando, porque estamos entrando en un mercado de compradores, ¿no? Entonces yo escojo aquí o escojo acá, que eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo que yo he dicho. Ahora, yo no sé, en la norma ahí, en el artículo, se habla de agua y drenaje, ¿no? Sí, así es. No se menciona el pluvial. Sería una cosa que tendríamos luego que ver. No ahorita, ¿verdad? Pero en otra cosa, porque el drenaje pluvial es muy necesario. Para ver si lo estudiamos después, Claro. ¿no? Claro. Ahora hay porque ahora, por ejemplo, en Baja California se pide el pluvial, lo que tiene es de que el pluvial a veces no llega a ningún lado, pero ya está la línea interna, ¿no? Para no entrar luego y cortar las calles y todo eso, pero a veces no va a ningún lado, porque todavía la red pluvial no es total, y en muchas ciudades no es, ¿eh? Tendríamos que ver eso. Sí, mira, precisamente por eso, senador Hermosillo, no lo establecimos como una obligación, porque entendemos que esto es un proceso que tiene que ver necesariamente con la generalización de esta manera de utilizarlos, y que incide de manera directa en los costos. Actualmente no es barato en su instalación, No, nada. es barato en el largo plazo y de beneficio para el usuario. Pero creo que si no empezamos a introducir estos temas, después va a ser difícil que emprendamos esta reconversión hacia el uso de energía renovable. Perfecto. Sí, yo coincido en que hay que promover, por eso yo digo que si hablamos de la redacción, yo coincido en que pongamos asimismo, promoverá el uso de energías renovables, sin especificar cuál, porque hay muchas energías renovables y no podemos dejar en una ley solo un aspecto y luego vamos a poner otro. O sea, yo decía, asimismo, promoverá el uso de energías renovables, además de las nuevas ecotecnologías aplicables a la vivienda, así como el diseño y envolventes térmicos, de acuerdo a las regiones bioclimáticas del país, utilizando equipos y sistemas normalizados en cualquiera de sus modalidades. Lo que yo sugiero, o con lo que yo considero que estamos acotando, es si ponemos que a fuerza el uso de energías renovables deberá ser a través de la instalación de sistemas de captación solar para el calentamiento de agua y sistemas fotovoltaicos para suministro de electricidad, porque ahí sí hacemos referencia a un sistema, a un equipo, a un modelo en particular. Yo coincido en que hay que promover el uso de energías renovables, pero la ley es amplia y debe ser abierta, y yo considero que debemos dejar abierto el espacio a cualquier tipo de energía renovable, más allá. Ese sería podemos señalar esta y dejar un concepto que dé espacio a las demás. Así es. Yo sí quisiera también, efectivamente, en el planteamiento que nos hace el senador Fernando Herrera, creo que cabe la observación de la senadora Angélica Araujo, toda vez que después ya lo hace general, senador, en el mismo texto de la redacción, hace usted mención en donde dice se utilicen los equipos y sistemas normalizados en cualquiera de sus modalidades, inclusive también habla, que a mí me parece también muy adecuado, de acuerdo a las regiones bioclimáticas, por lo que estábamos comentando. Entonces, si hubiera con esta observación, y después de que haga uso de la voz también el senador Isaías, adelante, senador, para poder, si ustedes no tuvieran inconveniente, inclusive poder ya pasar a la votación. Sí, coincidiendo aquí con la senadora, es cierto, y como la redacción la propone para concretar, en mi punto de vista es de que, así como lo dice ella, así mismo promoverá el uso de energías renovables, o punto, además de las nuevas tecnologías aplicables a la vivienda, así como el diseño y envolventes térmicos de acuerdo a las regiones bioclimáticas del país, utilizando equipos y sistemas normalizados en cualquiera de sus modalidades. Y bueno, yo creo que hoy tenemos estas tecnologías, pero seguramente va a haber otras.
en el futuro, cada vez van evolucionando. Ajá. Y bueno, aquí dejarlo abierto, pues yo creo que cumple con el sentido, ¿no?, de lo que aquí el senador propone, y que de esa manera, bueno, puede caminar para que también en el pleno, pues no nos digan que estamos etiquetando, ¿verdad?, un tipo de instalaciones X, ¿no?, para que no nos vayan a hacer algún mención a este respecto. Mejor dejarlo abierto y bueno, pues de esa manera camina la propuesta, digo, la iniciativa que está proponiendo, que la vemos adecuada, totalmente. Así es. Está bueno. A ver, nada más, yo sí quisiera que me dieran la oportunidad de hacer la redacción tomando estas consideraciones y desde luego proponerlo para poder proceder a la aprobación, ¿no? Yo creo que aquí lo más importante es que caminemos, que tengamos la disposición de entender que estas reformas que se están proponiendo pues tienen una finalidad específica, y esa finalidad específica es simple y sencillamente utilizar la energía que aparentemente no nos cuesta su instalación de este tipo de instrumentos, pero no nos va a quedar de otra en el mediano y en el largo plazo que hacerlo así, ¿no? Entonces yo sugiero que me den oportunidad de redactar ¿cómo se llama?, este artículo, consensarlo con ustedes a la brevedad de uno por uno, y si en los siguientes 2 o 3 días lo hacemos de esta manera, que lo demos por aprobado para poderlo sacar. Sí, no hay inconveniente. Pues me parece razonable, creo que podemos llegarlo y de esa manera recibir la propuesta, señor senador, y por supuesto entonces, si así lo votamos, estaría aprobado ya el dictamen correspondiente para poder dar curso. Okay. Yo hago la propuesta, voy con cada uno de ustedes, la firmamos, ya cuando estemos de acuerdo, si estamos de acuerdo todos los que estamos ahorita aquí, pues le damos para adelante, ¿no? Dale. Bien, por último, penúltimo punto del orden del día son asuntos generales, no tenemos ninguno registrado, les pregunto si adelante, señor senador. No, pues la verdad que agradecerle, estuvo muy acertada la invitación ahí al director de Infonavit. Era para el anterior, pero qué bueno que vino, y realmente, bueno, pues aquí se ve las ganas, ¿no?, la eficiencia de nuestra presidenta, que hasta otros compañeros vinieron aquí por el interés de conocer y escuchar al director. Yo nomás quería reconocerle eso, presidenta, y ojalá que sigamos así. Muchas gracias. Bien, pues si no hay ningún otro asunto que tratar, damos por concluida la tercera reunión ordinaria de la Comisión de Vivienda. Por supuesto, agradezco a la señora senadora Angélica Rosario Araujo, al senador Isaías González Cuevas, al señor secretario senador Víctor Hermosillo Zelada y al senador Fernando Herrera Ávila. Muchísimas gracias. Y estamos entonces convocados para la próxima, que será realizada el próximo... Ahí está. Está considerada para el 9 de enero del año de 2003. Sería la 4ª reunión. Así es. Sí, así. Creo que vamos a tener una reunión interparlamentaria de Europa, y creo que vamos a estar hasta el 10. Okay. Si no, pues lo platicamos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muy bien.